Listo, chicos, regresamos ya. La clase ya se está grabando, ya se solucionó el problema que había. Y vamos a comenzar entonces. Y me gustaría comenzar, en primer lugar, nuestra clase de biología, explicando qué es la biología. La biología viene de las palabras bios y logos, que significa el estudio de la vida. Y es todo un conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar diferentes aspectos de los seres vivos. Tenemos entre algunos ejemplos de las ramas de la biología, de todas estas disciplinas, a la histología, tenemos a la zoología, biología celular, biología marina, botánica, ecología, fisiología genética y etcétera, entre otras. Estas son pues de las más conocidas. Y con esto pues surge una pregunta muy importante. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que describe la vida? Y bueno, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es pues los organismos que respiran, los organismos que se alimentan, los organismos que crecen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, etcétera. Son algunas de las características que se nos viene a la mente cuando pensamos en qué es la vida. Su definición formal es todo aquel organismo que cumple con estas 7 características: estructura, metabolismo, homeostasis, reproducción, adaptación, irritabilidad y evolución. Seguramente ya han escuchado hablar de algunas de estas y vamos a ver a qué se refieren cada una de ellas. En primer lugar, la estructura. ¿Qué es lo que le da estructura a los seres vivos? Pues, si nos ponemos a pensar a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos da estructura? Podríamos pensar los huesos, los músculos, eh, todo el sistema que nos ayuda a movernos. ¿Y de qué están compuestos todos esos sistemas? Los huesos, ¿de qué están hechos? Los músculos, ¿de qué están hechos? Están hechos de tejido, y ese tejido, a final de cuentas, está hecho de células. La estructura, entonces, hace referencia a la célula como unidad básica para la vida. De ahí tenemos el metabolismo. El metabolismo son todos aquellos procesos que las células utilizan para obtener, a partir de los nutrientes, de los alimentos, obtener energía y obtener material para construcción. ¿A qué se refiere esto? Es simplemente, por ejemplo, cuando somos pequeños y estamos creciendo, los huesos se hacen más grandes, los músculos se hacen más grandes, todo va creciendo en tamaño. ¿Y de dónde tiene que venir todo ese material? De lo que comemos. Y mediante el metabolismo es que se transforma todo eso. De ahí tenemos homeostasis. La homeostasis son procesos de autorregulación que nuestro cuerpo, bueno, las células en general llevan a cabo para mantener las condiciones del medio interno donde se encuentran. Por ejemplo, mantener la temperatura constante, mantener el pH constante, cualquier constante que a ustedes se les ocurra. La temperatura es uno de los ejemplos más fáciles. Y que en el caso de nosotros los humanos es un valor que tiene que estar en un valor muy específico, alrededor de 37 grados. ¿Y qué ocurre? Cuando sube la temperatura de ese valor, nuestro cuerpo toma ciertas medidas para tratar de regular y volver a esa temperatura. El ejemplo más simple que nos podemos imaginar es el sudor. Cuando hace calor, su cuerpo empieza a subir de temperatura, empiezan a sudar para que el sudor les ayude a enfriarse y regresen a la temperatura. Eso es entonces homeostasis. De ahí tenemos reproducción. La reproducción puede ser, seguramente han escuchado de distintos tipos, reproducción sexual y asexual, que son los dos tipos. Y toda la reproducción, tanto sexual como asexual, se reduce a la división celular. La división celular es lo que hace posible la reproducción, tanto sexual como asexual. De ahí tenemos a la adaptación. Adaptación es otro mecanismo que tienen los seres vivos, que puede ser de conducta o puede ser un cambio morfológico que les dé alguna cierta ventaja para aumentar su supervivencia y su éxito reproductivo.
De esa manera, si una especie logra sobrevivir y logra reproducirse, va a hacer que la especie perdure. A eso se refiere la adaptación. Tenemos también irritabilidad. Irritabilidad se refiere a cómo responden los seres vivos ante estímulos. El ejemplo más simple, volviendo al caso de la temperatura, cuando nosotros tocamos algo con nuestras manos, algo que está caliente, nuestras células responden. Nosotros lo sentimos que está caliente, que nos quemamos. Eso es irritabilidad. Lo mismo la capacidad que tenemos de utilizar nuestros ojos para ver. Eso también funciona porque nuestros ojos tienen la capacidad de irritabilidad. Son sensibles a la luz, por eso podemos ver. Finalmente, tenemos evolución. La evolución se refiere a los procesos por los cuales los organismos actuales hemos descendido de organismos antepasados en común. Como esto es la teoría de la evolución, que dice que en algún momento los primates, incluidos los humanos, tuvimos un antepasado en común. Esto es entonces a grandes rasgos estas 7 características que definen la vida. Y nosotros aquí en Matisix esto lo cubrimos en 2 clases durante 4 horas. Y me gustaría que el día de hoy viéramos las 2 más importantes, que son la estructura y metabolismo. Entonces vamos a hablar de estas 2 más a detalle. En primer lugar tenemos la estructura. La estructura, ya se los mencioné, está definida por la célula. La célula es decir, la célula es la unidad básica estructural de los seres vivos. Y vamos a hablar un poco de la historia de la célula. La célula fueron descubiertas por Robert Hooke. Si alguna vez han ustedes escuchado hablar en física de la ley de Hooke, es precisamente ese mismo Robert Hooke. Robert Hooke era un científico inglés que pues se dedicaba a estudiar diversas áreas, entre ellas la biología. A él le gustaba, él construía sus propias lentes para observar cualquier cosa, todo tipo de cosas, y entre ellas observó el corcho. Esta es una imagen, un dibujo, una copia obviamente de los dibujos originales de Robert Hooke, donde aquí se observa qué fue lo que él vio bajo el microscopio cuando estuvo observando al corcho. Él notó estos espacios de aquí que para él se le figuraba como un panal y a estas les llamó celdas. A partir de ahí surgió el nombre de células. Esto viene del inglés. En el caso del inglés, tanto la palabra que se utiliza para celdas como para células es exactamente la misma palabra, simplemente que en la traducción pues se modificó un poco. Más adelante, un contemporáneo de él, Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, un neerlandés, él se dedicaba al comercio de telas y también fabricaba lentes. Las utilizaba principalmente para observar la calidad de las telas. En el proceso de fabricación de lentes, él descubrió un método para fabricar lentes que eran hasta 4 veces más potentes que los que podía hacer Robert Hooke. De esa forma, él fue el primero que logró observar células animales. Entre las cosas que él observó fueron glóbulos rojos y espermatozoides. Y aquí está también una copia de los dibujos de lo que él observó. Aquí pueden ustedes observar varios dibujos de células que son en este caso espermatozoides. Estas son células animales. Y como pueden ver, todos ellos se ven diferentes. Muchas veces cuando les pregunto esto en clase, el por qué se ven diferentes, por qué creen que se ven diferentes, muchas veces responden que es de organismos diferentes o de momentos diferentes o algo por el estilo. Y no, son de un mismo organismo, en este caso son los propios espermatozoides de Leeuwenhoek, y son del mismo momento. Aquí la diferencia, el por qué todos ellos se ven diferentes, es porque genéticamente todos ellos son diferentes. Y por consiguiente, todos estos espermatozoides van a dar origen a individuos únicos. Por eso es que nosotros somos virtualmente únicos. No somos iguales
ni siquiera a nuestros hermanos ni a nuestros padres. Con una excepción, claro, el de los gemelos. Pero bueno, entonces estos son de los primeros dibujos que se observaron de la célula. A partir de que se observó la célula, diversas investigaciones se llevaron a cabo, hubo varias teorías de la vida y todo terminó, todas estas investigaciones culminaron con el desarrollo de la teoría celular, la cual nos dice que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos y tiene 4 postulados muy importantes. El primero, todos los organismos vivos están compuestos por células, es decir, si algo no está compuesto por células, no está vivo para empezar. Aquí este postulado es el que claramente descarta a los virus como organismos vivos, porque los virus no están hechos de células. Tenemos también que la célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos. Esto de la unidad estructural ya lo habíamos mencionado, es una de las características precisamente de la vida. Y fisiológica se refiere a que todos los procesos fisiológicos, por ejemplo, la respiración, la nutrición, la generación de desechos, todo eso se lleva a cabo dentro de la célula. Al final de cuentas, nosotros cuando respiramos, ahorita lo vamos a ver, a lo que nosotros normalmente conocemos como respiración es simplemente meter oxígeno a nuestra sangre, pero donde se utiliza ese oxígeno es realmente dentro de la célula. Entonces, todos esos procesos se llevan dentro de la célula. De ahí tenemos que las células son las unidades básicas de reproducción y una célula siempre nace de una célula preexistente. Y esto va en contra precisamente de la generación espontánea, que dice que la vida surgía simplemente de la nada. Seguramente han escuchado hablar de los experimentos, los vieron en clase seguramente, donde dejaban algunos caldos y los dejaban ahí por algún tiempo. Después surgían algunas moscas y pensaban que la vida había surgido de ahí. Pues no. Para que haya vida, entonces tiene que haber antes una célula preexistente, algo así como lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Quién sabe qué habría sido primero en algún momento? Lo mismo aquí en la célula. ¿Quién sabe cuál célula habrá sido la primera célula? Lo que sí se sabe es que para que haya una nueva célula, tiene que haber ya una preexistente. El último nos dice que la célula es la unidad de vida independiente más elemental que existe. Y bueno, podríamos pensar a lo mejor que hay cosas más elementales o más simples que las células. Por ejemplo, los organelos. Los organelos son partes de las células, son los componentes de la célula. Sin embargo, si nosotros pensamos en alguno en específico, el núcleo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, el núcleo no es independiente porque el núcleo no puede sobrevivir por sí mismo. El núcleo no puede obtener energía, el núcleo no puede sintetizar proteínas, por lo tanto, no es independiente. La célula sí lo es. Y bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación de la célula. La célula la podemos clasificar principalmente en 2 tipos, las células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas son las células que están compuestas, que dentro de sus elementos se encuentra un núcleo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Mientras que las procariotas no tienen núcleo. Esa es la principal diferencia. Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo. Algunas cosas que tienen en común: las dos tienen una membrana plasmática, las dos cuentan con citoplasma y también las dos tienen elementos para transmitir su información genética, es decir, material genético y ribosomas. Lo que las hace diferentes. Vamos a ver, las células eucariotas son células más complejas que pueden llegar a ser desde organismos unicelulares como los protistas y
organismos pluricelulares, como animales, plantas y hongos. En cambio, las procariotas son células mucho más simples y son exclusivas de los dominios arquea y bacteria. Solamente arqueas y bacterias podemos encontrar en células procariotas. Y son solamente unicelulares, debido a que no pueden formar tejidos, a diferencia de las células eucariotas. Las células eucariotas forman tejidos, como ya como los había mencionado, el tejido óseo, el tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido epitelial, de cualquier tipo de tejido que a ustedes se les ocurra. Las procariotas, si por ejemplo se unen varias células, no forman tejidos, porque un tejido lleva a cabo una función más avanzada que las células por sí mismas. En el caso de esto podemos tener cúmulos de bacterias, pero no va más allá de eso, de ser un cúmulo. La última diferencia es que las células eucariotas tienen organelos membranados, mientras que las procariotas no los tienen. ¿A qué se refiere esto? Que hay una membrana que protege a cada uno de los elementos de la célula. Y vamos a ver aquí los elementos de las células y haciendo diferencia entre la célula animal y la célula vegetal, que es una pregunta muy común en el EXCOVA, distinguir entre estos dos tipos de células, distinguir algunos de los elementos de la célula. Y vamos a comenzar. El núcleo, en primer lugar. El núcleo, recuerden, es una característica distintiva de las células eucariotas. Y precisamente estos dos tipos de células son ejemplos de eucariotas, de organismos eucariotas, células animales, células vegetales. El núcleo es una parte central de la célula donde se encuentran todos codificados, todos los mecanismos, todos los procesos, todo lo que lleva a cabo la célula. Todo lo que tiene que hacer la célula está codificado de esta manera. Es como si fuera un centro de mando. Aquí es donde se encuentra el ADN, el material genético que codifica todas las características de los organismos. Tenemos también el nucleolo. En el nucleolo es un organelo que se encuentra dentro del núcleo en ambos tipos de células y es donde se lleva a cabo la síntesis de ARN. El ARN se utiliza para la síntesis de proteínas. Tenemos también el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso se le llama de esa manera porque es donde se encuentran soportados estas partes de aquí que se llaman ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan de la síntesis de proteínas y son de los organelos más importantes que hay, son de los más comunes, de los más conocidos y de los que más es posible que les pregunten. Entonces, se encuentran soportados en el retículo endoplásmico rugoso. De ahí tenemos al retículo endoplásmico liso. Ahí se lleva a cabo síntesis de lípidos. Tenemos también el citoesqueleto, así como el esqueleto de los animales. El citoesqueleto les ayuda a dar soporte físico. Tenemos también una membrana plasmática. La membrana plasmática es la envoltura de la célula. Es una capa que las protege. Y ahorita vamos a hablar un poco más en específico de esa cuando veamos biomoléculas. Pero de momento, pues es eso, justamente, la envoltura de la célula, la isla, la protege. Tenemos también a los lisosomas. Los lisosomas se encargan de producir enzimas para degradar a la célula, para producir la muerte celular programada. Es decir, la célula, así como cualquier ser vivo, nace, crece, se reproduce y en algún momento tiene que morir. Los lisosomas son los que se encargan de llevar a cabo ese proceso. Producen enzimas para que la célula pueda morir. Tenemos también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que hace es las proteínas que se sintetizan en los ribosomas se encapsulan aquí y se mandan a otra parte de la célula. Tenemos también a la mitocondria. La mitocondria es el organelo que genera energía. Es donde se lleva a cabo la respiración celular. También de esa vamos a hablar ahorita a continuación. El citoplasma es una solución acuosa que contiene a todos los organelos. Los peroxisomas tienen una enzima que se encarga de degradar peróxido de hidrógeno. Este es un
un oxidante que puede causarle problemas a la célula. Entonces los peroxisomas son como agentes antioxidantes, que seguramente todos han escuchado hablar de los antioxidantes. Y bueno, los ribosomas ya los habíamos mencionado. Todas estas son organelos que tienen en común los dos tipos de células. De aquí, la forma que se utiliza para distinguir entre estos dos son precisamente los organelos de la célula vegetal. Los organelos de la célula vegetal son muy especiales porque, para empezar, tenemos cloroplastos. Cloroplastos que no se encuentran en la célula animal. Los cloroplastos son los que le dan el color verde a la célula, las células vegetales, por eso las plantas son verdes. Y además es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, que seguramente también ya todos ustedes conocen. Además, la célula vegetal también tiene una pared celular. Esa pared celular es rígida, está hecha de azúcares y es la que hace que las plantas sean precisamente rígidas. Además, hay una vacuola que también se encuentra en la célula animal. Sin embargo, en el caso de la célula vegetal, esa vacuola es de un tamaño mucho más grande, ya que la célula vegetal tiene que almacenar agua, porque no es como los animales que cuando nosotros necesitamos agua, en el caso de nosotros, vamos a la cocina, nos servimos un vaso de agua. Un animal en el bosque necesita agua, le da sed, tiene que ir a algún río, algún charco y beber agua. Las plantas no pueden hacer eso. Las plantas solamente tienen acceso al agua cuando las riegan, cuando está húmedo, cuando llueve. Y en esos casos la planta tiene que almacenar una gran cantidad de agua para utilizarla cuando no tiene acceso a ella. Esos serían entonces los organelos y principalmente lo que distingue a la célula animal de la célula vegetal. Aquí está una lista, aquí se las dejo, ya la pueden ver más con calma cuando tengan el video de lo que hacen cada uno de estos organelos. Comparando con la célula procariota, podemos observar que, pues como ya se los había dicho, las células procariotas son muchísimo más simples. Hay muy pocos elementos que se encuentran dentro de una célula procariota. Y vamos a mencionarlos. La característica principal es que no tienen un núcleo, como ya habíamos mencionado. Lo que tienen ellos, las células procariotas, es un nucleoide, donde el ADN se encuentra suspendido, es como si se encontrara disperso en agua nada más, y no hay nada protegiendo el ADN. Esa es la característica principal de las células procariotas. Como ya habíamos dicho, también tienen una membrana plasmática, es decir, hay una barrera que las aísla del exterior, que las protege. También tienen ribosomas, los cuales, como ya mencionamos también, son los que se encargan de llevar a cabo la síntesis de proteínas. Sin embargo, aquí hay algunas diferencias, algunas diferencias extras. Por ejemplo, las células procariotas, así como las células vegetales, solamente tienen pared celular, es decir, es una segunda capa más rígida que las protege. Y además, tienen una tercera capa de protección, que es una cápsula. Esta es la que normalmente les da la resistencia a los antibióticos a las bacterias. Finalmente, tienen estos como vellitos que se llaman pili, los cuales les ayudan a estar soportados en alguna pared, por ejemplo, o les ayuda a adherirse unas bacterias con otras. Y también tienen plásmidos. Los plásmidos, estos son exclusivos de las células procariotas y ellas las utilizan para compartir información entre ellas, entre diferentes bacterias. Es su forma de comunicación. Y pueden llevar a cabo mutaciones genéticas. Por ejemplo, una bacteria que haya desarrollado resistencia a algún antibiótico, le puede pasar la resistencia, esa misma resistencia, a otra bacteria que no la haya tenido. ¿Cómo lo hacen? Mediante los plásmidos. Esas serían entonces las características principales de una célula procariota. Con esto vamos a comenzar ahora con la segunda característica de la vida. Recuerdan, hasta ahorita estábamos hablando de la célula. Vamos a continuar ahora con el metabolismo. El metabolismo se refiere a la transformación de moléculas
que pueden ser diferentes cambios, tanto químicos como biológicos, para dos cosas. La primera, obtención de energía, y la segunda, síntesis de materiales. Y vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. Energía, bueno, eso es muy evidente, ¿no? Cada que necesitamos movernos, cada que necesitamos realizar cualquier función, pensar incluso, el simple hecho de pensar requiere una gran cantidad de energía. Se requiere bastante energía para pensar y todavía más para poder movernos, para poder correr, etcétera. Toda esa energía, pues, ¿de dónde viene? Tiene que venir de los alimentos, de los nutrimentos. Además, también esto ya se los había mencionado, se los mencioné desde el inicio. Cuando crecemos, necesitamos que nuestras uñas crezcan, que nuestro pelo crezca, que nuestros huesos crezcan. Cuando hacemos ejercicio y queremos que nuestros músculos crezcan, para eso necesitamos precisamente síntesis de materiales, para poder construir, fabricar, para que las proteínas de las uñas, para poder fabricar las proteínas de nuestras uñas necesitamos ingerir proteínas. Lo mismo para el pelo y lo mismo para cualquier cosa que requiera nuestro cuerpo. El metabolismo entonces está dividido en dos partes, catabolismo y anabolismo. El catabolismo es el que se refiere a son como los dos sentidos en que se lleva a cabo estos dos procesos de síntesis y de generación de energía. En el catabolismo, las moléculas grandes que nosotros ingerimos, como ahorita se las voy a mencionar, se degradan, se van haciendo en pedazos más pequeños, más digeribles, y de aquí se obtiene energía. En el anabolismo se utiliza la energía obtenida en el paso anterior para llevar a cabo la síntesis. Y bueno, para poder entender estos procesos es muy importante que hablemos de las biomoléculas. La primera de ellas son los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía que tenemos y obtenemos todas las células, cualquier tipo aquí, si no hay distinciones entre procariotas o eucariotas. Todo tipo de células obtiene energía de los carbohidratos mediante la glucólisis. Sin embargo, los carbohidratos también funcionan como reserva energética, aunque muy pequeña, y también tienen funciones estructurales. Los carbohidratos se llaman de esa manera porque están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso, carbohidratos o hidratos de carbono se le conocen también. Otra manera en que se les conoce es como glúcidos o simplemente azúcares, que es la forma más común que se les conoce. Los carbohidratos los podemos obtener de dos maneras, en dos tipos distintos. Podemos obtener carbohidratos complejos o carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son moléculas muy grandes, son polímeros muy grandes que nuestro cuerpo no puede aprovechar. Nuestro cuerpo necesita convertir esos polímeros tan grandes, necesita romperlos en pedacitos más pequeños. Esos pedacitos pequeños son los azúcares simples y esos ya los podemos aprovechar para generar energía o para las estructuras que requieren las células. ¿Y de dónde obtenemos todos estos dos tipos de azúcares? Los azúcares simples los podemos encontrar directamente en cualquier cosa dulce que ustedes imaginen. Puede ser, por ejemplo, el azúcar de mesa o puede ser alguna fruta. Cualquiera de esas dos fuentes que ustedes se imaginen que es algo dulce, eso es un azúcar simple. Los azúcares simples son dulces. En cambio, los azúcares complejos no. Esos no tienen un sabor dulce. Y los encontramos en alimentos como la papa, el trigo, el frijol, el maíz, lo podemos obtener también de la zanahoria y de cualquier tubérculo, de cualquier cereal que ustedes se puedan imaginar, de cualquier leguminosa. Todos esos son fuentes de carbohidratos, en este caso de carbohidratos complejos. Y vamos a hablar un poco más a detalle de la estructura que tienen los carbohidratos.
Para empezar, el nombre de los carbohidratos, la mayoría de ellos tienen en su nombre la terminación osa. Y el más importante es la glucosa. Como ven, aquí está la terminación osa. Y hay de dos tipos. En primer lugar, tenemos a los monosacáridos, los cuales son las unidades básicas. Son esos azúcares simples de los que les comenté. Y aquí tenemos algunos ejemplos como la glucosa, que es, como les dije, es el azúcar más importante. Es el azúcar de donde obtenemos energía, por eso el proceso se llama glucólisis. Y a partir de la glucosa se forma la mayoría de los azúcares que ustedes se puedan imaginar están hechos de glucosa. Ese es el primer ejemplo. Tenemos también a la fructosa. La fructosa es este otro azúcar que tenemos acá de este lado. Tenemos también a la ribosa y desoxirribosa, que seguramente el nombre, sobre todo el de la desoxirribosa, debe sonarles muy, muy, muy familiar. Y esto es precisamente porque la ribosa y desoxirribosa se encuentran tanto en el ARN como en el ADN. Y bueno, es muy simple determinar cuál pertenece a cuál. El caso de la desoxirribosa pertenece al ADN, por eso la D, aquí está, es la D. Y en el caso de la ribosa es la que pertenece al ARN. Los monosacáridos los podemos encontrar en estos dos tipos. Los podemos encontrar con estructuras cíclicas, como esta de aquí, o los podemos encontrar también como cadenas lineales. Cualquiera de las dos formas. En este caso, esta cadena lineal que está aquí a la izquierda es exactamente la misma azúcar que esta que tenemos acá. Las dos son moléculas de glucosa. Es decir, la glucosa puede estar en cualquiera de esas dos formas, tanto cíclica como lineal. Y bueno, estos son entonces los monosacáridos. ¿Qué pasa cuando se unen dos o más monosacáridos? Cuando se unen de esta manera mediante síntesis por deshidratación, aquí está como los dos grupos OH de cada una del azúcar se enlazan mediante un oxígeno liberando agua, formando lo que se conocen como disacáridos o polisacáridos. Los disacáridos algunos ejemplos son la sacarosa, que este es el azúcar de mesa, o la lactosa, que, bueno, la lactosa todos la conocen. Es la que se encuentra en la leche y es la que algunas personas no pueden procesar y por lo tanto se les dice que son intolerantes a la lactosa. Más de alguno de ustedes conocerá algún familiar, algún amigo que tenga este problema. Entonces, disacárido se refiere a que está compuesto de dos monosacáridos. Polisacáridos, en cambio, como la celulosa, la amilosa y amilopectina, son azúcares que son de cadena muy, muy larga. Y precisamente estos son los complejos, son los que encontramos, como había dicho, en la papa, en el maíz, en la zanahoria, en el frijol, etcétera. Y bueno, de estos, ese azúcar complejo son precisamente estos dos, amilosa y amilopectina. Eso es lo que encontramos en todos estos alimentos. La celulosa, seguramente también ya la conocen, es la que se encuentra en la pared celular de las células de las plantas. Como les dije, el azúcar tiene funciones estructurales también, entonces es precisamente esta la que tiene una función estructural, la celulosa. Aquí, cuando normalmente tocamos este tema, me gusta hacer una analogía de construcción, porque como que es un poco más simple a veces de entender qué es eso de monosacáridos, qué es eso de polisacáridos. Si nosotros pensamos de qué está hecha una pared, pues podríamos pensar varias cosas. Está hecha de cemento, está hecha de grava, está hecha a lo mejor de tierra, pero en la mayoría de los casos una pared está hecha de ladrillos. Entonces, si juntamos nosotros varios ladrillos, los ponemos uno tras otro, lo que formamos es una pared. Y eso es justamente lo mismo que sucede aquí. Si ustedes ponemos la analogía y decimos que los monosacáridos, como la glucosa, son los ladrillos, si colocamos varios de ellos juntos, lo que se forman son pues paredes
que representan a los polisacáridos. Ese sería entonces el cómo se forman a partir de los monosacáridos los polisacáridos. Tenemos también a los lípidos. Los lípidos tienen diferentes funciones muy importantes en los organismos. Y las más comunes son de reserva energética, también funciones estructurales y funciones reguladoras. Los lípidos también están hechos de cadenas de carbono e hidrógeno, pero ahorita vamos a ver cómo se ven. Y los ejemplos más comunes son los triglicéridos, fosfolípidos y los esteroles. Los triglicéridos son súper conocidos. Cuando vamos a lo mejor a hacernos algunos estudios de sangre, ahí viene cantidad de triglicéridos. Estamos por encima de los niveles recomendados, por debajo de los niveles recomendados, etcétera. Tenemos también a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los que se encargan de formar la pared celular. Y los esteroles, que a partir de los esteroles se sintetizan algunas hormonas. Y en este caso, unas hormonas muy, muy importantes que son las hormonas sexuales. Vamos a ver entonces el primer ejemplo, el de reserva energética. Para la reserva energética se utilizan los triglicéridos y esta es la molécula de los triglicéridos. Los triglicéridos se forman utilizando a partir de glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, si se fijan, bueno, tienen cadenas donde cada una de estas esquinas representa un carbono con cierto determinado número de hidrógenos, para que, bueno, cada carbono tenga sus 4 enlaces. Estos son precisamente las cadenas de carbono e hidrógeno y se les conoce también como hidrocarburos. Los ácidos grasos libres también son hidrocarburos, así como la gasolina o los plásticos. Sin embargo, cuando se unen con el glicerol, lo que se forma, dependiendo de cuántas moléculas tenga ese glicerol, que pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo aquí como sea, se le conoce como monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Entonces, en este caso, aquí tenemos una molécula de un triglicérido. Pero si nosotros supongamos que quitamos esta molécula de aquí, nos quedamos simplemente con un diglicérido. Entonces, aquí en lugar de tri, tendríamos simplemente diglicérido. Si quitamos nosotros 2, nos quedamos con un monoglicérido. Un caso muy especial es el de los diglicéridos, porque lo que hace es sustituir uno de esos dos ácidos, una de esas dos cadenas de ácidos grasos libres, y lo que se forma es esto de aquí, se forman los fosfolípidos. Fíjense, otra vez tenemos aquí nuestra cadena de glicerol, que está hecha de 3 carbonos, donde están enlazadas 2 cadenas de ácidos grasos. Por eso, bueno, este es un diglicérido. El tercer ácido graso está sustituido por un grupo fosfato. Este de aquí. Este se llama fosfato, por el fósforo que tiene. Y se forma una característica muy, muy interesante. Lo que ocurre aquí es que, como seguramente ya han hecho el experimento de revolver agua y aceite, todos ya conocen eso. ¿Qué es lo que sucede? El agua y el aceite no se mezclan y precisamente el aceite tiene esta misma estructura. Estas moléculas son aceites. Entonces, esta parte de aquí, al menos, no se mezcla con agua, es decir, es hidrofóbica, es como tenerle miedo al agua. No se mezcla con el agua. En cambio, este grupo fosfato es lo contrario. Ese grupo fosfato es algo muy similar a la sal, por ejemplo. Ustedes le echan sal al agua y se disuelve, que ni siquiera pueden ustedes distinguir
cuál es la sal y cuál es el agua. Bueno, se distingue más bien el agua, pero no pueden distinguir la sal. No pueden distinguir la diferencia en ese caso. ¿Por qué? Porque la sal sí se mezcla con el agua. El fosfato es algo muy similar a una sal. Puede formar sales. Entonces, tienes en una misma molécula una parte que se mezcla con el agua y otra parte que no se mezcla con el agua en la misma molécula. Eso se denomina un comportamiento anfipático o moléculas anfipáticas. Y se pueden hacer varias cosas con este tipo de moléculas. Por ejemplo, el jabón funciona gracias a estas moléculas. Cuando ustedes tienen no sé, un traste que quieren lavar y está lleno de grasa, o su ropa que quieren lavar y está llena de grasa, el jabón tiene esta misma estructura. El jabón tiene una parte que es hidrofóbica y que no se mezcla con el agua, y una parte que es hidrofílica, que sí se mezcla con el agua. Lo que ocurre es que cuando estas moléculas están en el agua, cuando ustedes le echan agua para lavar y le echan jabón, se forman estructuras de esta manera. Aquí permítanme dibujarles tantito cómo se ve. Donde pues estas cabecitas que son hidrofílicas, es decir, que si se mezclan con el agua, se quedan en el exterior de unas burbujas que se forman, donde el centro de esas burbujas son los ácidos grasos, porque como no se mezclan con el agua, se tienen que juntar entre ellos. Ahora, como cualquier otra grasa, la grasa de la suciedad de la ropa, la suciedad de los trastes, esa grasa se queda atrapada aquí dentro. Y cuando ustedes le echan agua, toda esta esferita, que es en 3D, toda esa esferita se va con el agua. Estas se llaman micelas y funcionan para disolver cosas que normalmente no se pueden disolver en agua. Utilizando estas micelas ya se pueden disolver en agua, porque si intentan echarle agua pura a los trastes y no se secan, no se quitan, no se limpian. Para eso necesitan el jabón, para poder disolver las grasas. Ese mismo comportamiento ocurre en nuestro cuerpo de dos maneras. En primera, pues así, justo como las micelas. Se forman estas micelas para poder disolver algunas enzimas, algunos otros lípidos que necesitamos, que no son solubles en agua. No todos los componentes que ocupan las células son solubles en agua. Para poder utilizarlas se necesitan de estas micelas. Y la segunda característica que pueden formar es esto de aquí. Esto de aquí se llama bicapa lipídica, porque como pueden ver son dos capitas. En lugar de formarse una esfera, ahora se forman dos planos, como si tuvieran dos hojas una junto con la otra. Y recuerden que la parte central, esta parte del centro que son las partes hidrofóbicas, no dejan entrar al agua. Es decir, no dejan que el agua cruce de un lado hacia otro. Funcionan como un aislante. Ahora, cuando estas dos capas se envuelven y se forma un ciclo cerrado, lo que forman es el interior de la célula y el exterior de la célula, es decir, forman la membrana celular. Esto de aquí es la membrana celular, como la que habíamos mencionado hace rato en los organelos de la célula. Dentro, pues está el núcleo, están los ribosomas, está el retículo endoplásmico, están todos los componentes de la célula. Y fuera, pues puede haber otras células o puede haber agua. Esta bicapa lipídica está hecha entonces de fosfolípidos y es sumamente importante. Evita entonces que la célula se seque, o que si hay demasiada agua afuera, que si hay más agua afuera que adentro, evitan que la célula se hinche, la protegen. Finalmente tenemos al colesterol. Como les dije, el colesterol es esta molécula de aquí. Aquí no hace falta que se aprendan la estructura de esta molécula. Es una molécula muy compleja, de la cual pues realmente nunca les van a preguntar de esta manera, ¿no? No les piden la estructura. Sin embargo, sí hay que saber qué es lo que hace el colesterol. El colesterol muchas veces nosotros lo escuchamos y pensamos que es malo y que es muy importante evitar el colesterol.
El colesterol también es necesario en nuestro cuerpo porque se utiliza para producir varias cosas. Por ejemplo, esta de aquí, esta es vitamina D. La vitamina D se utiliza para la fijación del calcio en nuestros huesos, para que nuestros huesos sean fuertes. Si no tenemos suficiente vitamina D, nuestros huesos van a ser más débiles. Si nos caemos, sufrimos cualquier tipo de accidente, es más probable que nuestros huesos se rompan. Y este de acá, esta molécula de acá, que tenemos del lado derecho, que se parece bastante, esa es la testosterona. La testosterona es una hormona que ayuda al desarrollo sexual, sobre todo en los hombres. Las mujeres también la tienen, pero es más específico de los hombres. Lo producen en mayor cantidad los hombres. Y pues no solamente es testosterona, también el colesterol produce progesterona y estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, que bueno, en este caso, estas hormonas también las tienen los hombres, solamente que las mujeres son las que las que la producen en mayor cantidad. Pero bueno, entonces aquí pues lo más importante es que entiendan que el colesterol, no solamente por escuchar en los comerciales que bajo en colesterol, que cero colesterol, pues hay que entender que el colesterol no es necesariamente malo. Así como cualquier cosa, el colesterol en exceso es lo que hace daño. Cualquier cosa en exceso les va a hacer daño, incluso agua en exceso les puede hacer daño. Y bueno, también se encuentra formando algo que se conocen como corticosteroides. Estos también pueden funcionar como hormonas para regular el sistema inmune, que incluso se utilizan como medicamentos. A lo mejor algunas veces han escuchado hablar de la cortisona o de similares. De los esteroides, ¿quién no los conoce, no? En general, eh, pero no son solamente para lo más común como para formar más músculo, sino que también tiene funciones reguladoras. Como les dije, regula el sistema inmune, ayuda a disminuir la inflamación, etcétera. Y finalmente también se encuentra en membranas celulares. Continuamos y vamos a hablar ahora de las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos. Si volviéramos a nuestra analogía que habíamos mencionado hace rato de los ladrillos y la pared, en este caso los aminoácidos serían los ladrillos y la pared sería las proteínas. Entonces, los aminoácidos son los que se utilizan para fabricar proteínas y tienen un papel muy importante en las células porque tienen una cantidad de funciones grandísima. Tienen funciones estructurales, contráctiles, enzimáticas, homeostáticas, inmunológicas y bueno, toda esta lista y más. Son muchísimas las funciones. Ahorita, más adelante, les voy a mencionar algunas de las más importantes, de las más conocidas, pero en cualquier proceso que ustedes se puedan imaginar que lleva a cabo la célula, se utilizan proteínas. ¿Dónde podemos encontrar las proteínas en los alimentos? Las podemos encontrar sobre todo en productos de origen animal. La carne, el huevo, la leche. Lo podemos también encontrar en algunas verduras, como el tomate. Lo podemos encontrar también en algunas semillas. Pero bueno, regresando principalmente en productos de origen animal. Cualquier cosa que ustedes se imaginen de origen animal es una fuente de proteínas. No importa que la carne sea de pescado, no importa que la carne sea de vaca o que sea de pollo, no importa. Todas esas son fuentes de proteínas. Y vamos a ver un poco cómo es la estructura de las proteínas. Las proteínas, como les dije, están hechas de aminoácidos. Esto de aquí es un aminoácido y recibe su nombre precisamente porque del lado izquierdo tiene un grupo amino, mientras que del lado derecho tiene un ácido carboxílico.
Por eso se llaman aminoácidos. Ahora, cuando se enlazan dos de estos, se empieza a formar una cadena. Cuando ustedes acá le agregan otro aminoácido de este lado y luego le agregan uno más y miles de ellos en una cadena lineal, lo que se forman son las proteínas. Entonces, les repito, es muy importante que recuerden esto, que los aminoácidos son la base de las proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Y aquí también es muy importante que ustedes sepan distinguir entre dos tipos de aminoácidos. Los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. En el caso de los esenciales, son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir. Por lo tanto, necesitan obtenerse de la dieta. Es decir, necesitamos comerlos. ¿De dónde los podemos obtener? Bueno, los podemos obtener de las proteínas que hay en los productos de origen animal, como ya habíamos mencionado, como por ejemplo la carne. Ahora, los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo sí puede fabricar por sí mismo. Entonces, esa es la diferencia principal. Para el caso de los primeros, los aminoácidos esenciales, nosotros tenemos que consumir a las proteínas. Esas proteínas son moléculas muy, muy grandes de miles o incluso decenas de miles de aminoácidos. Nuestro cuerpo las tiene que ir degradando para obtener los aminoácidos. Entonces, se obtienen los aminoácidos. Y después nuestro cuerpo los vuelve a utilizar para fabricar otra vez proteínas. Y a lo mejor ustedes se imaginarán por qué descomponer las proteínas en aminoácidos si de todas maneras se van a volver a procesar, a producir proteínas. ¿Por qué no ir directamente de aquí hasta acá? Lo que ocurre es que las proteínas que nosotros comemos no son las mismas que nosotros necesitamos. Nosotros, si comemos carne, las proteínas que nosotros estamos consumiendo son proteínas de la carne, son proteínas de músculo. Y a lo mejor nosotros no ocupamos en ese momento las proteínas para hacer músculo, a lo mejor ni siquiera hacemos ejercicio, o a lo mejor ya tenemos suficiente. Pero puede ser que nuestro cuerpo necesite proteínas para el color de la piel, para el color de los ojos, para que el cabello crezca, para que las uñas crezcan. Y esas proteínas no son iguales. Sin embargo, los aminoácidos sí son iguales. Por eso es que se tiene que utilizar este proceso. Y bueno, vamos a hablar de algunas funciones de las proteínas. Tenemos en primer lugar a las enzimas. Las enzimas son catalizadores naturales. Si alguna vez han escuchado hablar de qué es un catalizador, son moléculas que hacen que alguna reacción se lleve a cabo o la aceleran. Muchas veces hay reacciones que no ocurren de manera espontánea, es decir, necesitan un catalizador. A lo mejor esta palabra algunos de ustedes la han escuchado mencionar como una de las partes de los automóviles, donde se utiliza el catalizador para los desechos de la combustión, donde se produce monóxido de carbono y se requiere que se convierta en dióxido de carbono. Este de aquí es un químico muy venenoso, es un gas muy venenoso, mientras que este no lo es. Este es un gas de efecto invernadero que sí es dañino, sin embargo, pues no es tan venenoso. El CO nos puede matar y muy, muy rápido. Entonces, para que esta reacción ocurra en los automóviles, se requieren catalizadores, porque esta reacción no ocurre de manera espontánea, sino que se necesita de algo que ayude a que esta reacción se lleve a cabo. Eso mismo ocurre también en nuestro cuerpo y en cualquier célula de cualquier tipo. Hay reacciones que necesitan ser aceleradas. Por ejemplo, la pepsina. La pepsina es una enzima que lo que hace es degradar las proteínas. Acuérdense, les dije en la diapositiva anterior, nosotros consumimos proteínas, pero son moléculas muy, muy grandes y necesitamos destruirlas para obtener aminoácidos y luego
obtener las proteínas que nosotros ocupamos. Esta enzima de aquí es la que se encarga de romper todos estos enlaces y obtener los aminoácidos. También podemos tener enzimas que en lugar de destruir, fabrican, como la ATP sintasa. La ATP sintasa sintetiza ATP. Ahorita les voy a mencionar qué es el ATP. Tenemos esta de aquí, la amilasa. La amilasa es otra enzima digestiva que nos ayuda ahora, pero con los azúcares. Aquí, desde el inicio les mencionaba que los azúcares los encontramos de dos tipos. Los azúcares simples, que son los azúcares dulces, en las frutas o en el azúcar de mesa, y también los azúcares complejos, los cuales se obtienen, los cuales están en la papa, en el maíz, en todos esos que les había mencionado. Y les mencioné que esos azúcares también son azúcares muy, muy grandes, son moléculas gigantes que nosotros no podemos aprovechar. Nuestro cuerpo necesita romper esas moléculas tan grandes para obtener azúcares pequeños. Eso lo lleva a cabo la amilasa, que es una enzima digestiva. Y finalmente la polimerasa. La polimerasa lo que hace es fabricar ADN, ayudar a que se fabrique el ADN. También tenemos funciones hormonales, como el ejemplo más conocido, la insulina. ¿Quién seguramente no ha escuchado hablar de la insulina? La insulina es una hormona que ayuda a controlar los niveles de azúcar que hay en la sangre. Y es muy conocida aquí una enfermedad relacionada precisamente con la deficiencia de insulina, que es la diabetes. La diabetes es un problema muy, muy grande en México y por eso seguramente todos ustedes lo conocen. La insulina que está relacionada con la diabetes es una hormona y esa hormona a su vez es una proteína. Tenemos también estructural como la tubulina y la queratina. La queratina también todos la deben, o la mayoría la deben conocer. Sale mucho en los comerciales de shampoo, etcétera. Y lo que hace es, el cabello está hecho de queratina, las uñas están hechas de queratina, la piel también tiene queratina. Nos ayuda entonces con algunas estructurales, le da resistencia, le da fortaleza. Tenemos también algunas proteínas de transporte como la hemoglobina. La hemoglobina es la que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y es la que ayuda a transportar el oxígeno. Y finalmente, algunas funciones de defensa, en este caso los anticuerpos. Los anticuerpos, que los tienen los glóbulos blancos, están hechos también de proteínas. Entonces, como ven, aquí son una cantidad de aplicaciones inmensas, son muchísimas las aplicaciones de las proteínas. Por eso es que son tan importantes, por eso es importante consumir proteínas. Vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Y están hechos a su vez de nucleótidos. Otra vez volvemos a la misma analogía de los ladrillos y la pared. En este caso, los nucleótidos serían los ladrillos, mientras que los ácidos nucleicos son las paredes. Esto de aquí es un nucleótido. Los nucleótidos están hechos de azúcar, como ya lo habíamos visto, desoxirribosa y ribosa. Están hechos de un grupo fosfato y están hechos de una base nitrogenada, donde lo más importante aquí es la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas las podemos encontrar de 5 tipos diferentes. Podemos tener citosina, podemos tener guanina, adenina, timina y uracilo, donde estas tres, las primeras tres, son bases nitrogenadas que se encuentran tanto en el ADN como en el ARN. Aquí no hace distinción. Estas tres de aquí las podemos encontrar en los dos tipos de ácidos nucleicos. En cambio, la timina solamente está en el ADN, mientras que el uracilo solamente se encuentra en el ARN. Esa es una de las principales diferencias entre el ADN y el ARN. La timina
y el uracilo. La segunda diferencia más importante que tenemos es el azúcar, porque el azúcar puede ser desoxirribosa y ribosa, donde esta ya se las había mencionado. En el caso de la desoxirribosa es el azúcar que contiene el ADN, mientras que la ribosa es la molécula que se encuentra en el ARN. Eso es entonces los ácidos nucleicos. Les repito, están formados de 4 bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina, y de ahí timina o uracilo, cualquiera de las dos, dependiendo si es ADN o ARN. Aquí tenemos también un caso muy especial, que es esta molécula de aquí. Esta molécula se conoce como ATP. Esa es el ATP. ¿Qué significa adenosintrifosfato? Ese adenosintrifosfato o ATP es una molécula que se utiliza como fuente de energía. Es como el combustible de las células, porque las células queman este ATP para producir movimiento, para poder comunicarse entre ellas, para poder procesar sus desechos, para todas las funciones que a ustedes se les ocurran. Está involucrada siempre la molécula del ATP, que como les dije es como la gasolina que le da energía a la célula. Y bueno, aquí tenemos una comparación de los dos ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. De este lado tenemos al ADN y del lado derecho tenemos el ARN. El ADN está hecho de 2 cadenas, es una doble cadena, donde si se fijan aquí pareciera que se forma una escalera, donde cada uno de los peldaños está formado por 2 bases nitrogenadas. Siempre son 2 bases nitrogenadas y siempre están unidas de manera muy, muy especial. La adenina siempre se encuentra enlazada a la timina, mientras que la citosina siempre se enlaza a la guanina. No importa en qué sentido se encuentren, siempre es de esa misma manera. Es decir, si nosotros de este lado tenemos timina, del otro lado siempre tiene que haber adenina. Y lo mismo con las otras dos. Si tenemos ahora, en este caso al revés, aquí tenemos guanina, del otro lado tiene que ir citosina, citosina, perdón, aquí. Entonces, adenina y timina siempre juntas, y guanina y citosina. Aquí hay una forma muy simple de recordarlo. Recuerden que las dos que se escriben, que se empiezan a escribir de la misma manera, están juntas. Podemos poner C y C, y a una de las dos simplemente le ponemos el palito de la G. De esta manera ya sabemos que la guanina siempre va con la citosina. Y como les dije, bueno, en el caso de la ARN, ya no hay timina. Hay en lugar de eso uracilo. Además, es una cadena simple. No es doble como en el caso del ADN. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar del proceso de catabolismo que comienza con la digestión y termina con la respiración celular. Entonces, tenemos en primer lugar la digestión. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, desde ese momento ya empieza todo el proceso de catabolismo, porque en la saliva tenemos enzimas que nos ayudan a degradar la comida. Como les dije, se los repito una vez más para que quede bien claro, los nutrientes que nosotros nos comemos en su mayoría son moléculas muy, muy grandes que nuestro cuerpo necesita destruir, necesita obtener pedazos más pequeños para poder aprovecharlos. Todo ese proceso empieza desde la boca. Como les dije, ¿quién lleva a cabo esos procesos? Las enzimas. Y nuestra saliva tiene enzimas. Ese mismo proceso continúa en el estómago. Y de la misma manera en los intestinos, donde en el caso del intestino grueso es donde se empieza desde el intestino delgado, perdón, es donde se empieza a absorber esos nutrientes ya más pequeños y se llevan a la sangre.
En la sangre se transportan a todas las células de nuestro cuerpo que la requieran y es donde se lleva a cabo el proceso de obtención de energía. El proceso de obtención de energía, como ya habíamos mencionado desde el inicio cuando hablaba de los carbohidratos, comienza con la glucólisis. La glucólisis lo que hace es transformar la glucosa. ¿Qué es lo que hace? La transforma en una molécula que se llama piruvato. Entonces, a partir de glucosa se obtiene piruvato. Y en el proceso se obtienen dos moléculas de ATP. Eso es, en primer lugar, la glucólisis. Se obtiene un poco de energía en forma de ATP y también se obtiene una molécula que se llama NADH. Este NADH lo que hace es transportar electrones. Lo que ocurre entonces aquí en la glucosa es que se extrae energía y además se extraen electrones. Estos electrones que están dentro del NADH se pueden utilizar en pasos posteriores para obtener más energía. Vamos a ver de qué manera. Lo siguiente es dependiendo de si tenemos oxígeno o no. En este caso, cuando hay oxígeno, el proceso que se lleva a cabo es la respiración celular, mientras que si no se lleva a cabo, si no hay oxígeno, se obtiene la fermentación. En primer lugar, vamos a hablar de la fermentación. La fermentación puede ser láctica y alcohólica, donde esto incluso se aprovecha en la industria para producir productos como el yogurt o el té negro, en el caso de la fermentación láctica, o cualquier tipo de vino, cerveza, cualquier alcohol en la fermentación alcohólica. En este caso, como les dije, no hay oxígeno y el piruvato se transforma dependiendo aquí de cuál de las dos fermentaciones estemos hablando. Puede ser, en primer lugar, lactato, que si es en la fermentación láctica, o también se puede producir etanol, si es el caso de la fermentación alcohólica. Muchas veces nosotros pensamos que las células de nuestro cuerpo no llevan a cabo la fermentación porque pensamos en fermentación y lo primero que se nos viene a la mente son las levaduras que se utilizan para producir el alcohol o para producir pan, etc. Sin embargo, nuestro cuerpo sí lleva a cabo la fermentación, solamente que lleva a cabo la fermentación láctica. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio súbitamente, cuando no estamos acostumbrados y entonces nuestro cuerpo no está tan acostumbrado y no logra oxigenar lo suficiente nuestros músculos. Empezamos a levantar pesas, a hacer sentadillas y no hay oxígeno suficiente. Debido a que no hay oxígeno suficiente, se tiene que llevar a cabo la fermentación. Eso lo que hace es producir lactato y ese lactato se cristaliza y se queda en nuestros músculos. Por eso después cuando nosotros nos movemos nos duele un montón. Entonces, nuestro cuerpo sí puede llevar a cabo la fermentación láctica. Ahora, cuando nuestro cuerpo o cuando las células sí tienen acceso a oxígeno, se lleva a cabo la respiración celular. Este proceso de respiración celular ocurre dentro de la mitocondria y consta de 3 procesos: la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria, para que en total se produzcan 36 moléculas de ATP. Vean la diferencia. En la fermentación solamente se producen 2, mientras que en la respiración celular se producen 36 moléculas de ATP. Y vamos a mencionar a grandes rasgos en qué consisten estos procesos.
En primer lugar tenemos el piruvato. Recuerden que el piruvato, se los recalco, es el que se obtiene a partir de la glucólisis. Ese piruvato se utiliza entonces ya dentro de la mitocondria. El primer paso consiste en esto de aquí, y era la oxidación de piruvato. En la oxidación de piruvato no se obtiene energía, pero sí se obtiene este NADH, que es como el que, como ya les había dicho, un transportador de electrones. Además, es donde se empieza a liberar el dióxido de carbono, que después nosotros exhalamos. Esto sí ya es más conocido, que exhalamos el dióxido de carbono. Aquí es donde se empieza a producir el dióxido de carbono. Después comienza el siguiente proceso, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, como también se le conoce. En este ciclo se produce más NADH, se produce esta otra que se llama FADH, que también tiene exactamente la misma función. Y se produce poquita energía en forma de ATP. También se libera más dióxido de carbono. Tanto el ciclo del ácido cítrico como la oxidación de piruvato producen dióxido de carbono, NADH y energía. El proceso final es la cadena de transporte de electrones, que es esta de aquí. Se ve muy complicado, pero vamos a verlo por pasos. Esto es dentro de la mitocondria. Aquí lo que ocurre es, bueno, aquí tenemos, fíjense, otra vez el ciclo del ácido cítrico, que es lo que acabamos de ver. Las moléculas de NADH y FADH, que como dijimos transportan electrones, dejan a sus electrones aquí y lo que hacen es crear una corriente eléctrica que, así como cuando ustedes conectan la licuadora, por ejemplo, a la luz, la licuadora empieza a funcionar. Eso mismo ocurre aquí en este proceso. Esa corriente eléctrica lo que hace es darle energía a esta enzima, ATP sintasa, que lo que hace es fabricar más ATP. Entonces, fíjense que lo que ocurrió simplemente fue que el NADH se convirtió en ATP a partir de esta manera, de esta cadena eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica lo que hizo fue generar energía suficiente para producir ATP. Y este ATP ya se puede utilizar en cualquier parte de la célula, como les dije, como combustible para cualquier función. Esto es entonces a grandes rasgos. Aquí se ve muy complicado, pero es muy, muy simple. Es una cadena eléctrica, una corriente eléctrica, que por eso se llama cadena de transporte de electrones, que le da energía a una enzima para producir ATP. Y aquí es donde se produce la mayor cantidad de ATP. Ahora, el oxígeno es justamente donde se ocupa en este proceso, porque esos electrones que recorren toda esta cadena, en algún momento tienen que ir a parar a algún lado. Esos electrones no se pueden quedar simplemente ahí. Si no hay nada que se lleve a los electrones, simplemente se acumulan, y es como cuando hay mucho tráfico. No se puede avanzar porque no hay suficiente flujo. Para que haya suficiente flujo, se tiene que utilizar el oxígeno. El oxígeno absorbe esos electrones y, junto con el hidrógeno, forman simplemente agua. Esos electrones entonces al final van a dar al agua. Si no hay oxígeno, todo este proceso se detiene, la respiración celular se detiene y no podemos generar energía mediante este proceso. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues nos morimos. Y este es un proceso súper rápido. Nos morimos en cuestión de minutos si no tenemos acceso a oxígeno. Y bueno, como recapitulación, tenemos el proceso de glucólisis, que genera dos moléculas de ATP. De ahí tenemos estos tres procesos que forman parte los tres de la respiración celular. La formación de acetilcoenzima A o oxidación de piruvato, el ciclo del ácido cítrico y transporte de electrones o la cadena de transporte. Aquí se producen 2 ATPs, mientras que acá es donde se produce la mayoría, 36 ATPs. Y la fórmula general es esta. A partir de glucosa, que es esta molécula, y oxígeno, se genera dióxido de carbono, generamos agua y producimos ATP. Bien, chicos, entonces con esto terminaríamos la clase de biología.
y pues espero que esto les sirva en su examen. Es muy difícil realmente en biología cubrir todo, sobre todo pues porque son clases un poco más cortas. Aquí en el curso de Matisix, todo esto y más se suele dar en el transcurso de 3 clases de 2 horas. Y pues como ustedes imaginarán, se puede cubrir muchísimo más, se pueden responder las dudas a más detalle. Y bueno, entonces, si algunos de ustedes por ahí estuve viendo en el grupo de Telegram, van a registrarse, pues ya nos veremos por ahí en los cursos. Y pues espero que a los que no se vayan a registrar de cualquier manera, pues les haya servido esto para su examen. O bueno, les sirva para su examen. Listo, chicos, entonces con esto terminamos y que tengan buena tarde.